Gracias a todos por venir a nuestra cita. Vaya conmigo a la Escritura. Vamos a leer una porción que me encanta, de verdad me encanta. Hay que analizarla, no hay mucha teología complicada en ella, es una ilustración que puso el Señor Jesucristo, pero me parece que está muy enriquecida y tiene mucho significado común, sobre todo para la época en la que el Señor estaba predicando esto. Probablemente usted y yo hemos tenido poca exposición al ejemplo que el Señor pone, pero es muy gráfico y creo que se explica por sí solo. Igual como siempre lo hacemos, vamos a analizar el texto. Pero hemos titulado este mensaje El liderazgo efectivo que nace del amor. El liderazgo efectivo que nace del amor. Un texto base, un versículo que vamos a utilizar para cimentar este estudio, pero vamos a analizar toda la porción, por supuesto. El texto base es Juan capítulo 15, versículo 9. Juan 15, 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y acá es el centro de este mensaje. Vamos a analizar toda la porción, toda la historia bíblica, pero también vamos a entender que el foco principal, el enfoque principal de este mensaje es permanecer en el amor de Cristo para poder dar ese amor también a otras personas. Así que vamos a abrir la Escritura y nos va a dar mucho gusto poder compartir todo esto. Como una introducción a lo que vamos a estudiar, vemos que si usted es el líder tanto en su casa, en su familia, con su esposo o esposa, con sus hijos, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier otro lugar, en su empresa, ese líder no solo necesita tener conocimiento, habilidades, organización, autoridad, disciplina, pero sobre todo eso necesita tener el amor de Cristo. Y es algo que se está perdiendo. De hecho, en Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en donde el Señor empieza a anunciar el principio de dolores o las señales antes del arrebatamiento de la iglesia, vemos cómo Él dice: el amor de muchos se enfriará. Esa es una de las características de este mundo, de esta generación, y es que se está perdiendo el amor, el respeto, la empatía por las personas que sufren. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de ejercer liderazgo, aparte de todo lo que ya mencionamos, de la disciplina, de la autoridad, de la organización, de los estudios, de las habilidades, de la preparación académica, deberíamos incorporar el amor, de manera que podamos ser completos. Todo cristiano, como siervo de Dios, también debe desarrollarse como un líder en cualquier rol de la vida, pero utilizando el amor. Ya no se diga, imagínense que hemos puesto algunos ejemplos muy humanos, muy del día a día, muy de la parte profesional. Pero cuando nosotros estamos sirviendo en un ministerio de la iglesia, donde sea que usted se congregue, o usted tal vez no se congrega muy comúnmente en alguna iglesia, pero le gusta compartir la palabra, le gusta compartir lo que aprende en algún tipo de plataforma, en estos estudios, y después usted quiere compartirlo con alguien más, ahí está usted ejerciendo el liderazgo. Y cuando nosotros servimos al Dios Todopoderoso, no lo vamos a lograr, no vamos a hacer un buen trabajo si no tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. Lo hacemos por amor. La palabra de Dios en algunas ocasiones nos menciona que debemos predicar la palabra de Dios, que instar a tiempo, afuera de tiempo, y seguirlo haciendo porque Dios no quiere que nadie se pierda. Nosotros pudiésemos decir ahorita: bueno, yo ya estoy salvo, ya recibí a Cristo como Señor y Salvador, mi nombre está escrito en el libro de la vida y que Cristo venga ya. Pero esa sería una posición bastante egoísta de nuestra parte. Ya nosotros tenemos asegurada la salvación eterna, ahora hay que predicar esto a otras personas, y eso se hace con el amor de Cristo. Así que una característica definitiva de un líder debe ser el amor, y es lo que vamos a estudiar. Cuando nosotros analizamos el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, y vamos a ver en esta oportunidad del versículo 1 al versículo 17, nos damos cuenta que Dios usó esta ilustración acerca de la vid y el pámpano. Pero vamos a ver de dónde viene. Como queremos aprender de la Biblia, vamos a ver. El Señor está reunido con sus discípulos en el capítulo 14, el capítulo inmediatamente anterior,
Es un capítulo fuerte, es un capítulo bien poderoso, a donde se tiene una conversación entre los apóstoles y discípulos con el Señor y hablan acerca de la venida del Espíritu Santo. Hay mucha teología, hay mucha doctrina en el capítulo inmediatamente anterior, y el Señor está reunido con su gente practicando esto que estamos hablando. Él está siendo líder, está liderando a su equipo y lo está haciendo con amor. Y Él está diciendo qué son los acontecimientos que vienen a continuación. Yo me voy a ir de aquí y va a venir el Espíritu Santo, el gran consolador. Y esta es una plática que ellos tienen en este momento. Ahora, cuando el Señor en esa misma conversación casual quiere enfocar su tema, y entonces Él viene y usa un recurso que es la ilustración para poder darle fuerza al tema que Él está compartiendo. Recuerden que están sentados en un lugar departiendo, están comiendo, probablemente está sentado con sus discípulos, y Él está compartiendo de muchos temas. Sobre todo en el capítulo 14, el versículo del 15 en adelante, habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Pero acá, cuando nosotros llegamos ya a esta parte de la palabra, el capítulo 14, versículo 21, que es a donde 31, que es a donde termina, dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantémonos y vámonos de aquí. Es importante que nosotros analicemos este último versículo del capítulo 14, porque puede haber una confusión. Para poder entender este versículo final, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantémonos y vámonos de aquí, pareciera de que se terminó la reunión. Ellos están en una reunión y pareciera, diciendo el Señor Jesucristo estas palabras, que la reunión se termina, pero no se termina. No es eso lo que quiere decir el Señor: vámonos de aquí en el momento a donde ellos están sentados teniendo esa reunión. Porque inmediatamente después el Señor en el capítulo 15 sigue la conversación haciendo esta ilustración, y después viene el capítulo 16, y un poco más adelante es a donde se despide de todos. Entonces, si nosotros queremos aprender despacio, vemos cómo el contexto me lleva a esta reunión íntima y muy didáctica entre el Señor y sus discípulos, y cuando Él termina en el 31 del capítulo 14 diciendo: levantémonos y vamos de aquí, Él está diciendo como: así que pongámonos las pilas y tenemos que salir de aquí predicando este mensaje que les estoy dando ahora de la promesa del Espíritu Santo. Esto es lo que la iglesia necesita conocer, es lo que Él está diciendo en ese momento. No se estaba terminando la reunión, y el capítulo 15 es un capítulo aislado en donde a dónde se encontró de nuevo el Señor Jesús con sus discípulos, sino que está hablando en ese momento de que tomen acción, no que se levanten del lugar. Entonces, inmediatamente después de esta clase de la promesa del Espíritu Santo, el Señor toma a sus discípulos y empieza a abordar el tema de esta ilustración de la vida. Así que vamos a empezar a leer Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es muy importante, lo vamos a aclarar un poco más adelante. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaseis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no hace lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Ven cómo está muy enriquecida esta ilustración de parte del Señor, y Él gira alrededor de la cosecha de la vid, y de esa manera empieza a hacer su unión, y termina en la segunda parte de esta exposición con la exhortación a poder amarnos los unos a los otros. Pero vamos a analizar, por supuesto, como siempre lo hacemos, versículo a versículo. Antes de esto, quiero que podamos entender las palabras clave que vamos a encontrar en esta porción. Palabra clave es la vid, la otra palabra clave es el labrador, el pámpano o sarmiento, también conocido como sarmiento, permanecer, fruto, amor, gozo y amigos. Estas son las palabras principales. Todo el mensaje gira en derredor de estas palabras: vid, labrador, pámpano, permanecer, fruto, amor, gozo y amigos. Todo esto es lo que el Señor ahora está describiendo a través de una casi que poesía. Habla de la vid porque la vid había llegado a ser, de hecho, el símbolo de la nación de Israel. Era el emblema que aparecía en las monedas de los macabeos, y tal vez algunos de ustedes reconocerán la palabra macabeos. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se repartió por muchos lugares, y entre sus generales se repartieron algunas áreas, y el área de Palestina quedó entre la dinastía de los Seleucidas, cuya base estaba en Siria, al norte de Israel, y estaba esa entre la de los Seleucidas y lo de los Ptolomeos, que estaban en Egipto. Ellos reinaron en el área de Egipto. Durante varios siglos, Egipto y Siria entonces se disputaban el territorio de Judea, aunque por lo general fue Siria el que tenía el gobierno. Cuando uno de estos Seleucidas, que llamaba Antíoco, trató de imponer una cultura uniforme sobre todas las dependencias y todos los terrenos que estaban en sus posesiones, los judíos se rebelaron. Se intentó destruir a varios de los fundamentos de la religión judía. El jefe de esta rebelión que hubo en aquel tiempo fue un sacerdote llamado Matatías. Matatías tuvo varios hijos varones, entre ellos Judas Macabeo. Y Judas Macabeo fue el que empoderó aquel movimiento que su padre, el sacerdote Matatías, había creado. Aquel mató a un oficial del rey, después huyó a las montañas con sus 5 hijos, y ahí organizó la resistencia al poder de los Seleucidas, y pronto reunió numerosos seguidores que periódicamente bajaban de los lugares poblados a hacer guerra, a matar a quienes apoyaban la política siria y destruir altares, circuncidar por la fuerza a aquellos que no habían sido circuncidados y que no lo hacían o no hablaban o no publicaban que eran hebreos debido al temor que tenían por las autoridades. Entonces este gran movimiento se llamó el movimiento de los macabeos, eran judíos. Hay 2 libros que están dentro de algunas versiones de la Biblia, dentro de algunas versiones que ustedes pueden leer. Hay 7 libros que se llaman libros deuterocanónicos o libros apócrifos, que han entrado y salido de la escritura por los siglos debido a algunos movimientos administrativos, algunos movimientos o corrientes religiosas de pensamiento. Por eso nosotros tenemos esos 7 libros que en el Antiguo Testamento, debo aclararlo y remarcarlo, esos 7 libros son del Antiguo Testamento, la base de la doctrina cristiana en cualquier fase, en cualquier movimiento religioso, llámese católico, evangélico, protestante, como usted lo quiera hablar. Son 27 libros del Nuevo Testamento, los cuales son inamovibles. Nadie ha tocado nunca esos 27 libros del Nuevo Testamento, y son todo lo que usted ya conoce.
Entonces, la base de la doctrina nata cristiana debe estar cimentada sobre al menos tres cosas principales. Somos neotestamentarios, trinitarios y cristocéntricos. Esa debe ser el fundamento de la base cristiana mundial. Llámese como usted se quiera llamar en su religión. Pero en el Nuevo Testamento hay 27 libros que no han cambiado ni han variado a lo largo de la historia. Los 7 libros de los cuales hablamos están en el Antiguo Testamento en algunas Biblias, por lo tanto no afectan la doctrina cristiana nata, la doctrina cristiana natural que hay en el Nuevo Testamento. Esos libros tienen alguna importancia histórica, mas no han sido demostrados que son divinos para como pertenecer al canon bíblico. Por eso han entrado y salido de la Biblia de acuerdo a la posición doctrinal y al pensamiento administrativo de los que tienen alguna injerencia en el desarrollo bíblico. Pero realmente es difícil compaginar algunas de las doctrinas que estos 7 libros comparten y no podemos seguir la línea doctrinal de la Escritura, que es una de las pruebas que tiene que pasar un libro para considerarse canónico o divino. Son buenos libros, no podemos decir que no, pero no son divinos. Entre estos dos libros, entre estos 7 libros, existen 2 libros que son el libro de primero de Macabeos y segundo de Macabeos. Aquí podemos encontrar la historia yo se los he relatado aquí rápidamente en un par de minutos, de cómo el pueblo de Israel crea o se hace una guerra en contra del pueblo sirio para poderse liberar de la opresión. Y ese es un libro histórico, son 2 libros muy buenos que en ninguna manera son contrarias a nuestra teología. Sin embargo, está comprobado que no son divinos, no es como para que sea la palabra de Dios, son libros históricos. Bueno, me he tomado mucho tiempo explicando esto porque me gusta que quede claro. Entonces no hay tal cosa como la Biblia católica, la Biblia protestante, la Biblia evangélica. Los 27 libros del Nuevo Testamento son nuestro fundamento de fe y el Antiguo Testamento es un patrón de vida en donde el Señor sigue teniendo muchos consejos para nosotros y son pero de importancia absoluta para poder encontrar la línea de los cumplimientos de las promesas, de los cumplimientos de las profecías que hay en el Antiguo Testamento y que vienen a desarrollarse en el Nuevo. Bueno, dicho esto, volvemos a nuestra historia. Entonces esto es lo que sucede con los macabeos. Y en aquel tiempo se hacían unas monedas en las cuales, volviendo al tema de la vid, se hacían unas monedas en las cuales el símbolo era la vid, porque era algo que culturalmente le daba de comer al pueblo hebreo. Entonces las glorias del templo en aquel tiempo era la decoración que tenía, era los materiales que se usaban, y había también una gran vid de oro en la fachada del lugar santo. Muchos grandes hombres habían considerado un gran honor poder ofrendar oro por un manojo de uvas o aún por una sola uva de esa vid que crecía en el templo. La vid era una pieza especial de la fe judía y asimismo era un símbolo importante de Israel. Además, debemos conocer que la madera de la vid, realmente se va a oír feo o fuerte lo que digo, pero la madera de la vid no sirve para nada, realmente. No tiene un uso adicional al uso para lo que nace y vive, que es para producir frutos, porque es demasiado fibrosa, es muy poco compacta, y en cierta época del año se tenían ofrendas, que dar ofrendas de madera para mantener los inciensos y todo esto para los fuegos de los altares, pero no se consideraban aceptables recibir la madera de la vid porque no era una buena madera. En España, por ejemplo, hace mucho tiempo se usaba para leña en las casas o pueblos para encender hornos. Esto añade un poquito de lucidez o de color a la historia que el Señor estaba contando acá. Entonces, vamos a ir directo
ahora al análisis del texto, ya conociendo todo este trasfondo, ¿verdad? Hemos tratado de construir el contexto de cómo termina el Señor Jesús compartiendo esto y por qué era tan importante. La gente entendía muy bien lo que el Señor estaba diciendo con todos los detalles que él utilizaba acerca de la vid. Y entonces dice, primero, yo soy la vid. El Señor se toma la responsabilidad de ser el árbol por donde va a darse el fruto. Esa madera a través de la cual pasa la savia que después alimenta sus ramas y en donde se crea el fruto. El Señor toma esa responsabilidad y dice, yo estoy cimentado, yo soy el que los va a sostener, yo soy la vid. Ahora, hay alguien que debe cuidar la vid y aquí él lo da claro y dice, mi padre es el labrador. Yo soy la vid, mi padre es el labrador, el equipo de Dios trabajando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Esto es algo característico también de esto. Cuando nosotros vemos cómo se cultivan las uvas, nos damos cuenta de que generalmente es el arbolito de la uva, la vid, y generalmente se siembra de manera que sacan dos ramas grandes, como que estuviera crucificado el árbol. Ponen como unas cercas de manera que vaya creciendo de esa forma y cada arbolito tiene dos ramas largas. Entonces ahí en esas ramas largas deben salir estos sarmientos o pámpanos que son unos retoños de la misma rama, en donde ellos le llaman yemas y hay que cortarlas a dos yemas, dicen los expertos, o sea, dejar dos nuditos y esos nuditos van creciendo y se van solidificando y de esos nuditos van saliendo otras ramitas que son los mismos pámpanos, de donde en algún momento saldrá el manojo de uvas. Entonces esos se van podando. Hay unos pámpanos que no dan fruto, hay unos pámpanos que solo van a salir la rama, pero no va a salir de ahí ningún fruto. Y esos son los que hay que ir podando, porque entonces están sacándole nutrientes a la planta y no van a generar absolutamente nada. Entonces hay que podarlos. O hay unos que quedaron en mala posición y realmente cuando quedan en mala posición va a ser difícil que se desarrolle el fruto o el gajo de uvas. Entonces también hay que podarlo. Entonces el Señor estaba contando algo, una historia que era muy familiar para ellos y dice, el Señor vendrá y si no están dando fruto, estando pegados a mí, el Señor los va a cortar. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Parte de lo que se hace con ese pámpano o con ese sarmiento es arrancarle, como decía, todo aquello que no iba a funcionar. Esa es una poda que se hace al año o cada 2 años. Ya vosotros estáis limpios, dice el Señor, por la palabra que os he hablado. Como quien dice, ustedes ya saben, ya están enterados. Acuérdense, un capítulo antes estaba el Señor hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, que Jesucristo era el camino al Padre. Habían muchos temas muy importantes que se estaban tocando en esta reunión. Entonces Él dice, yo ya les entregué la palabra, ya les dije lo que va a suceder. Entonces dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, este es importante, porque dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El Señor había dicho en el capítulo 14 que Él estaba por irse y que iba a venir el Consolador, pero dice, permanezcan en mí, no se destraben de la vid. Él va a seguir siendo la vid. ¿Por qué? Porque iba a morir e iba a resucitar al tercer día y es un Dios vivo. Nosotros podemos estar conectados con Cristo todavía, aunque Él haya muerto y resucitado y ha sido visto ascender a los cielos por sus discípulos en Hechos capítulo 1, nos damos cuenta de que Él es un Dios vivo. Todos los demás profetas y líderes religiosos que ha pasado historia a lo largo de la historia, todos están muertos. Nadie hay que esté vivo a este momento, excepto Jesucristo el Todopoderoso, el único que ha vencido a la muerte, el único que dejó este mundo en victoria en un cuerpo glorificado.
Entonces él dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Estaba claro el hecho diciéndoles anteriormente que se iba, pero que todavía ellos tenían que permanecer en él siempre junto con él. Después del punto, en el versículo 4 dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está bastante clara esta ilustración. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, si arrancan ese pedacito de la vid, obviamente se va a secar. Yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para que ustedes y yo podamos fructificar en Cristo Jesús, es necesario estar tomado de las manos del Señor. Él en nosotros, nosotros en él, para que todo funcione. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Que es cuando les comentaba que se hacía la poda en aquel tiempo. Se podaban y se quemaban. Entonces aquí dice el Señor, por favor no se distancien de mí, por favor no se desconecten, por favor traten de estar conectados conmigo para que ustedes no sean desechados. Porque es necesario que todos nosotros estemos llenos de la savia que fluye a través de este tronco para que ustedes se alimenten de mí. Y esa savia podemos simbolizarla como el Espíritu Santo. Es necesario que nosotros estemos conectados con el Señor. Versículo 7, vea esto, súper importante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Van a decir algunos hermanos o no tan hermanos por ahí, van a decir, ya estuvo, ya la hicimos. Entonces yo permanezco en Cristo, me conecto a la vid y entonces yo voy a pedir lo que quiera y el Señor me tiene que dar todo. Esa es la promesa que veo acá. El Señor se está comprometiendo conmigo y me tiene que dar todo lo que yo pido. No va a ser tan así, tenemos que verlo un poco más adelante y vamos a ver todo el contexto de esto. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Esa es una de las características. Tenemos que estar conectados con el Señor y llevar fruto. De esa forma, entonces el Señor va a cumplir ciertas necesidades. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Aquí hay un cambio radical en la descripción o en la exposición del tema. Hasta este momento no se había hablado del amor, se había hablado nada más de la conveniencia de nosotros de estar siempre pegados al Señor Jesucristo. Ahora el Señor cambia el tema un poco y se va tirando al tema del amor. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Pero ¿cómo puedo yo hacer para permanecer en el amor de Cristo? Ok, empecemos otra vez el resumen rápido. Estoy conectado a Cristo, no debo de desconectarme de Él. ¿Cómo lo voy a hacer? El Señor nos ha dejado todas las herramientas para que usted y yo estemos conectados con Él todo el tiempo, a través de la oración, a través de un estudio bíblico como este, a través de la lectura diaria de la Biblia, lectura diaria, oración diaria, estar escuchando prédicas, estar escuchando alabanzas, conectado con el Señor todo el tiempo. A través de esto empiezo a dar fruto. Y uno de los frutos que va a salir de mi corazón va a ser el amor. Como estoy conectado a Dios. Recuerden también Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla acerca del fruto del Espíritu, que es un fruto, es como un gajo de uvas, es un solo fruto, pero tiene varias uvas. Pues así es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 uvitas que están pegados en un solo gajo de uvas, el fruto del Espíritu. Cuando nosotros, y vea usted que se menciona el amor en esos 9 uvitas que tiene el fruto completo. Y aquí el Señor dice, manténganse pegados a mí y mi amor va a llenarle su corazón para que ustedes lo puedan dar. Entonces dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo lo hago? Él mismo me lo responde a continuación. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La palabra de Dios se interpreta sola. Si usted tiene dudas, lea la Biblia y ella misma le va a contestar. Mi pregunta era, ¿cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? Bueno, guardamos los mandamientos de Cristo y eso significa permanecer en su amor.
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí está haciendo él la explicación de cómo poder hacer eficientemente una cercanía con el Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Aquí viene otra palabra. Ya hablamos de amor, ahora hay una consecuencia de vivir en el amor de Cristo. Hay una consecuencia de vivir amarrado a Jesús, pegado a Jesús, la vid verdadera. Ser podado por el labrador, hay una consecuencia. Después viene el amor de Cristo y ahora ese amor nos va a dar el gozo de Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Quiénes de acá no quisieran estar en gozo? ¿Quiénes de nosotros no quisiéramos vivir con gozo siempre? Versículo 12. Este es mi mandamiento. Ok. Arriba decía, cumple mis mandamientos. Cúmplelos. Claro, los mandamientos que el Señor dice aquí no se está refiriendo al decálogo, no se está refiriendo a Éxodo capítulo 20. Está hablando acerca de todos los consejos que el Señor Jesucristo dio, aparte de algunas modificaciones que él hizo a ciertas cosas del Antiguo Testamento. Todo esto en conjunto, el Señor nos estaba diciendo, cumplan esto. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, desen una pasadita por Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. El mejor discurso del planeta Tierra. El mejor discurso que la raza humana ha escuchado o ha leído, llamado el Sermón del Monte. Ahí están todos los consejos que el Señor nos puede dar para llevar nuestra vida. Esos son los mandamientos del Señor Jesús. Nos dice, cumplan con esto. Entonces sigamos leyendo. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vaya difícil situación en la que nos encontramos ahora. La medida o la regla de medir de Cristo es muy alta, pero eso es lo que nos pide que hagamos. Nosotros tenemos que comprender que debemos tener el amor de Cristo hacia las personas en nuestro alrededor, como dijimos en nuestra introducción, ya sea en nuestra casa, con nuestros esposos o esposas, con nuestros hijos, en el trabajo, en nuestra empresa o cualquier lugar donde sea, y por supuesto, más en el servicio al Señor, en cualquier ministerio donde usted sirva en su iglesia. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¡Qué cosas! Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Él está haciéndose publicidad en ese momento. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién fue el que hizo eso? Jesucristo. Él mismo lo hizo. Entregó su vida por sus amigos. Por eso dice, vosotros sois mis amigos, dice en el versículo 14. Si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién dio la vida por sus amigos? Jesucristo. Entonces nosotros debemos sentirnos, por supuesto, muy honrados de que el Señor nos haya considerado sus amigos y haya entregado su vida por nosotros. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, para que todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros no tuvimos la iniciativa fue de Jesucristo. Él dijo, voy a ir y voy a salvar a la humanidad, voy a hacer todo lo que pueda hacer por ellos, incluyendo dar mi vida, hacerme hombre, negarme a mí mismo, dejar mi deidad, bajar al mundo, tener una comunión con ellos. Esto era lo que el Señor estaba haciendo. Por eso dice él, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Vuelve una vez más a tomar la ilustración del fruto, y que vuestro fruto permanezca. Hay un punto y coma y después viene esto y dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Recuerdan que en el versículo 7 dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y acá en el versículo 16, el Señor lo vuelve a decir, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora podemos entender, bajando toda la historia, a partir de él, la mención de la vid, de lo que Dios busca de nosotros, quiere que lleguemos a la corona máxima de tener el amor de Cristo en nuestro corazón para ayudar a nuestros semejantes.
Aquí voy a recordar rápidamente algunos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, como Elías y Eliseo, dos grandes hombres de Dios, profetas que en aquel tiempo el Señor había delegado autoridad y había delegado hacer algunos milagros sobrenaturales, como Elías, por ejemplo, con la viuda de Sarepta, o Eliseo y el aceite de la viuda, o Eliseo y la tsunamita, o Eliseo y el hacha que reflotó en el agua. Cuando nosotros vemos esos milagros, el milagro de Elías con la viuda de Sarepta, Elías no ganaba nada. Elías no ganó un centavo, Elías no ganó una propiedad, Elías no ganó absolutamente nada por ayudar a la viuda de Sarepta. Le fue entregada la autoridad de parte de Dios para poder hacer un milagro. Eliseo le multiplicó el aceite a la viuda. ¿Se hizo millonario Eliseo por tener provisión ilimitada de aceite? No, nada. Ayudó a una viuda, eso fue todo lo que sacó. Eliseo y la tsunamita, fue a ayudar a la tsunamita con el problema con su hijo. ¿Sacó algo Eliseo? Claro que no. ¿Qué ganó Eliseo con reflotar el hacha? Nada, absolutamente. Pero todas estas personas involucradas en esto tuvieron una necesidad apremiante. Estaban rotos en su corazón y necesitaban el poder de Dios en su vida. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo dé, siempre y cuando sea para la gloria de Dios y para ayudar a los demás. Es ahí de donde viene el corazón. Por eso Dios repite 2 veces en esta porción: pidan lo que quieran, si es para ayudar, si es con el amor de Cristo, les voy a dar lo que sea para que ustedes puedan ayudar a otros. No estamos hablando, y no es el centro de este mensaje, el hecho de enriquecernos nosotros o de recibir de Dios toda la provisión que yo ando buscando. Dios nos dará para dar, Dios nos llenará para que nosotros, rebosando, podamos dar misericordia, podamos dar oración, podamos ser usados por Dios, qué sé yo, a través de una oración. Un día usted pueda ser usado por Dios o usada por Dios para una manifestación de una sanidad divina, que no es nuestra, es de Dios, para ir y orar por otra persona, para hacer intercesión, para hacer liberación de opresión, qué sé yo. Dios puede, pero para que nosotros le pidamos y el Señor lo dé, pero no va a ser para que nos pague la tarjeta de crédito o que nos dé el carro nuevo que buscamos o que nos cumpla todas nuestras exigencias o nuestros sueños. Eso es aparte, eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero este tipo de cosas que le vamos a pedir va a salir del corazón de Dios. Una de las características, por ejemplo, de la sanidad divina es que nosotros seamos un instrumento de Dios para que Él ministre sanidad, pero nosotros tenemos que tener el corazón de Cristo para orar por los enfermos. Versículo 17, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Entonces vemos que el Señor nos va a dar ciertas capacidades para poderlo hacer. Pudiésemos hablar mucho más acerca de la vida, el tiempo se me acaba, pero nos damos cuenta de que es muy rico, es muy rica esta porción. Vamos a encontrar muchas cosas interesantes que podemos compartir aquí y nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor realmente quiere. Volvemos al tema, como hemos titulado este mensaje, el liderazgo efectivo que nace del amor, pero del amor de Cristo en nuestra vida. Pero del amor que Dios ha impactado, como ha impactado nuestro corazón, si nosotros seguimos tomados de su mano, si no nos cortamos, no nos arrancamos de la vid, si seguimos conectados a través del Espíritu Santo con el Señor, el amor de Cristo vendrá y nosotros vamos a pedir cosas ya no para nosotros, es para ayudar a otras personas, porque el amor de Cristo nos ha llenado. Entonces, el amor de Cristo nos da capacidades, el amor se ofrece a sí mismo por los demás, como decía Juan capítulo 1 versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. El amor busca resolver los problemas, el amor se molesta y no tolera el pecado. Jesucristo en Juan capítulo 2 versículo 3 entró al templo y vio que vendían figuritas y vendían ídolos y cosas, y él se molestó mucho porque estaban olvidándose de adorar al Dios verdadero, estaban haciendo mercado ahí en el templo, y él se molesta mucho cuando eso sucede. El amor confronta la realidad, el amor extiende la mano al pecador, y el amor despierta la compasión por los enfermos, el amor nos ayuda a que otros maduren en la fe, y todo esto es parte de lo nuestro. El amor como virtud de un verdadero líder nos hace desarrollarlo, y el amor se desarrolla cuando somos
un pámpano de Jesucristo y que llevamos adelante su obra, cuando aceptamos el proceso de la limpieza interior, de la poda que quiere hacer el Señor en nosotros, cuando tenemos una comunión estrecha con Jesús, cuando permanecemos en amor con el que fuimos beneficiados, que es Cristo, cuando decidimos obedecer la palabra de Dios que sustenta el amor, cuando hemos decidido amar como Cristo, cuando hemos buscado el beneficio para los demás y no para nosotros, cuando procuramos que los demás sean bendecidos. Todo esto nos hace pensar de que el amor de Cristo está en nuestro corazón y que estamos actuando en un liderazgo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nos sentimos confrontados con estas realidades, nos sentimos confrontados con este reto que tenemos adelante, creemos que hay cosas por hacer para poder crecer en este reto, en este mandato que el Señor nos ha dado. Puede ser que en algún momento lleguemos a tener este tipo de amor transformador de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es el llamado de hoy para nosotros. Es el llamado de que podamos a través de la Escritura ser ministrados por el poder de Dios. Y yo le quiero hacer una invitación para que el poder de Dios pueda entrar y usted pueda estar amarrado a Cristo, amarrado a la vid, ser ese pámpano que da fruto. Necesita primero hacer un acto de fe. La palabra del Señor dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor quiere que nosotros lo confesemos como dos cosas, como Señor y como Salvador. Es necesario que entendamos los dos roles de Dios en nuestra vida. El Señor, nosotros vamos a darle adoración y alabanza porque Él es el Señor de nuestra vida. Y el Salvador, porque Él va a perdonar nuestros pecados y nos dará la vida eterna. Por eso es necesario que usted pueda hacer una oración, entregarle su vida a Cristo. Y a través de esa sencilla oración de fe, confiando, el Señor lo hará parte de la vida. Y entonces usted empezará a recibir esa savia que circula a través de todo el árbol de la vid, que es el Espíritu de Dios, para ser guiado de acuerdo a la voluntad del Padre. Si usted quiere dar ese paso de fe, lo podemos hacer con una sencilla oración. Su servidor ni nadie le puede perdonar los pecados y nadie le va a firmar una visa para entrar a la vida eterna. Eso únicamente lo hace Jesucristo. Y lo hace a través de su fe, a través de una oración que usted le va a decir a Él que quiere ser parte de esta familia del Señor. Si usted quiere dar ese paso de fe, le invito a que podamos hacer esta oración y diga: Señor Jesús, reconozco que he estado lejos de ti, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, pero reconozco también que eres Dios y que viniste al mundo a morir por mí, que tu sangre fue derramada para limpiarme. Reconozco también que resucitaste al tercer día, que estás vivo y sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que ahora me das y me encantaría tomarme de tu mano y ser parte de esta vid. En el nombre de Jesús. Amén.